¿Y si te dijera que, escondido en las páginas empolvadas de los códices aztecas, existe una verdad que fue deliberadamente borrada de la historia oficial? Una revelación tan poderosa que conecta dos de las tradiciones espirituales más influyentes de la humanidad de una forma que desafía todo lo que pensábamos saber sobre la evolución de la conciencia humana. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a sacudir tus convicciones sobre coincidencias históricas y te hará cuestionar si realmente existe algo como casualidad cuando se trata de verdades espirituales universales. Hace siglos, estudiosos, teólogos e historiadores han evitado una discusión que podría revolucionar nuestra comprensión de la espiritualidad humana. ¿Por qué? Porque las implicaciones son tan profundas que amenazan estructuras de poder establecidas hace milenios. Hoy tendrás acceso a informaciones que fueron sistemáticamente ignoradas, reinterpretadas o simplemente enterradas en los archivos más profundos de la academia. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad histórica, es una llave que puede desbloquear los misterios más profundos de la naturaleza espiritual humana. ¿Estás listo para descubrir cómo los aztecas profetizaron verdades que Jesús enseñó del otro lado del mundo, siglos antes de cualquier contacto entre estas civilizaciones? La tesis que vamos a explorar hoy desafía frontalmente la narrativa histórica convencional que insiste en mantener las tradiciones espirituales en compartimentos aislados y estancos. Existe una conexión espiritual profunda y universal entre las antiguas profecías aztecas y las enseñanzas de Jesucristo. Una conexión que revela verdades espirituales que trascienden culturas, geografías e incluso el propio tiempo. Esta no es una teoría basada en especulaciones románticas o wishful thinking académico. Es una realidad documentada que emerge cuando examinamos, con ojos libres de prejuicios, los registros históricos auténticos de ambas tradiciones. La narrativa oficial que nos fue enseñada insiste en que las tradiciones espirituales se desarrollaron de forma completamente independiente, como islas aisladas de pensamiento religioso que ocasionalmente comparten algunas semejanzas superficiales debido a necesidades humanas universales. Esta explicación conveniente sirve perfectamente a los intereses de aquellos que prefieren mantener las religiones divididas, compitiendo entre sí por territorio espiritual, en lugar de reconocer la unidad fundamental que permea todas las búsquedas humanas por lo sagrado. Pero, ¿y si esta narrativa fuera no solo incompleta, sino deliberadamente engañosa? Lo que descubrimos cuando nos sumergimos en los códices aztecas originales, aquellos que sobrevivieron a la destrucción sistemática promovida por los conquistadores españoles, es una cosmología espiritual de una sofisticación impresionante. Los aztecas no eran solo guerreros sanguinarios obsesionados con sacrificios, como la historia colonial nos pintó. Eran filósofos profundos, astrónomos precisos y, más importante, visionarios espirituales que comprendían verdades sobre la naturaleza divina de la existencia que hacen eco de forma asombrosa a las enseñanzas más elevadas del cristianismo primitivo. Simultáneamente, del otro lado del mundo, Jesús de Nazaret estaba articulando un mensaje revolucionario sobre amor universal, sacrificio redentor y renovación espiritual que transformaría para siempre la trayectoria de la humanidad occidental. Sus enseñanzas, preservadas en los evangelios y en las tradiciones apostólicas, establecieron principios espirituales que se convertirían en los pilares de la fe cristiana. Pero aquí está el misterio que nos fue ocultado. Esos mismos principios, expresados en lenguaje y símbolos diferentes, ya estaban siendo profetizados y vivenciados en las tierras que hoy conocemos como México. ¿Cómo es posible que dos civilizaciones, separadas por océanos intransitables y siglos de
desarrollo independiente hayan llegado a conclusiones tan similares sobre la naturaleza fundamental de la existencia espiritual? ¿Cómo explicar que conceptos como sacrificio divino por la humanidad, amor universal trascendente, renovación cósmica y transformación espiritual hayan emergido simultáneamente en contextos culturales completamente distintos? La respuesta a estas preguntas nos lleva a territorios que la academia tradicional prefiere evitar, pues amenaza el paradigma fragmentado que mantiene las tradiciones espirituales artificialmente separadas. Cuando examinamos las profecías aztecas sobre Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, descubrimos narrativas que hacen que cualquier estudioso serio cuestione las coincidencias históricas. Quetzalcóatl no era solo una divinidad en el panteón azteca, era el arquetipo del sacrificio divino voluntario por la humanidad. Según los códices que sobrevivieron a la destrucción española, Quetzalcóatl se sacrificó para crear la humanidad actual, ofreciendo su propia sangre divina para dar vida a los huesos de los muertos. Más impresionante aún, las profecías hablaban de su retorno futuro para establecer una era de paz y renovación espiritual. ¿Suena familiar? Debería sonar, porque estamos ante un paralelo que trasciende cualquier explicación basada en desarrollo cultural independiente. La profecía del sexto sol, registrada en códices como el Borgia y el Vaticano B, describe una transformación cósmica donde la humanidad pasaría por una renovación espiritual fundamental. Los aztecas creían que vivían en el quinto sol, una era que sería seguida por una sexta era de iluminación espiritual y armonía universal. Esta nueva era sería caracterizada por el triunfo del amor sobre el miedo, de la compasión sobre la violencia y de la unidad sobre la división. Compara esto con las profecías de Jesús sobre el reino de los cielos, un estado de conciencia transformada donde los valores materiales serían sustituidos por los espirituales, donde los últimos serían los primeros y donde el amor se convertiría en la ley suprema. El concepto azteca de Teotl representa una de las comprensiones más sofisticadas de la naturaleza divina jamás desarrolladas por cualquier civilización. Teotl no era un dios antropomórfico distante, sino la energía divina inmanente que permea toda la existencia. Era la fuerza creativa y sustentadora presente en cada átomo del universo, en cada ser vivo, en cada manifestación de la realidad. Los sabios aztecas enseñaban que reconocer Teotl en todas las cosas era el camino hacia la iluminación espiritual. Ahora compara esto con la enseñanza central de Jesús: ama al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que solo tiene sentido completo cuando comprendemos que el prójimo y el yo son manifestaciones de la misma esencia divina. Los códices aztecas preservaron enseñanzas sobre Nepantla, el estado de equilibrio entre opuestos, donde el alma humana encuentra su verdadera naturaleza. Este concepto describe un proceso de transformación interior, donde el individuo trasciende las dualidades del mundo material para alcanzar una conciencia unificada. Los textos describen prácticas específicas de meditación, ayuno y contemplación que conducen a este estado elevado de conciencia. Paralelamente, Jesús enseñaba sobre la necesidad de nacer de nuevo, de morir para el ego material y resucitar en una conciencia espiritual renovada. Ambas tradiciones reconocían que la transformación espiritual genuina requiere una muerte simbólica del yo inferior. La ética azteca, codificada en los Huehuetlatoli, discursos de los ancianos, establecía principios morales que hacen eco de forma impresionante al Sermón del Monte. Los aztecas enseñaban sobre la importancia de la humildad, de la compasión por los necesitados, del perdón a los enemigos y de la búsqueda de la justicia social. Un texto náhuatl preservado dice:
No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Una formulación de la regla de oro que antecede en siglos su articulación en los evangelios cristinos. ¿Cómo explicar esta convergencia ética entre culturas que supuestamente nunca se encontraron? El ritual azteca del temazcal, casa de sudor, era descrito como un renacimiento espiritual, donde el participante moría simbólicamente para sus limitaciones y renacía purificado. El proceso involucraba 4 etapas que representaban muerte, descenso al submundo, purificación y resurrección. Compara esto con el simbolismo cristiano del bautismo, donde el creyente muere para el pecado y resucita en Cristo. Ambos rituales reconocen que la transformación espiritual auténtica requiere una experiencia de muerte y renacimiento, no solo un cambio intelectual o emocional superficial. Las profecías aztecas sobre el quinto sol describían una era de conflicto y materialismo que sería seguida por una transformación espiritual global. Los textos hablan de un tiempo cuando los corazones de los hombres se endurecerían y el amor se enfriaría, pero que esto sería seguido por una renovación cósmica. Jesús profetizó de forma similar sobre los últimos días, cuando el amor de muchos se enfriaría debido al aumento de la iniquidad, pero que esto precedería el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Ambas tradiciones veían el sufrimiento actual como parte de un proceso mayor de purificación y renovación. El concepto azteca de Tonali, alma-energía, describía la naturaleza divina inherente a cada ser humano. Los sabios enseñaban que Tonali era una chispa de la divinidad cósmica temporalmente encarnada en la forma humana, y que el propósito de la vida era despertar a esta naturaleza divina interior. Jesús enseñaba conceptos similares cuando hablaba sobre el reino de los cielos dentro de vosotros y sobre los seres humanos como hijos de Dios. Ambas tradiciones reconocían que la divinidad no era algo externo a ser adorado, sino una realidad interior a ser despertada. La astronomía sagrada azteca revelaba una comprensión sofisticada de los ciclos cósmicos y su influencia en la evolución espiritual humana. Los códices describen cómo ciertos alineamientos planetarios y estelares creaban ventanas para la transformación espiritual acelerada. El calendario azteca no era solo un sistema de medición temporal, sino un mapa de la evolución de la conciencia humana a través de ciclos cósmicos. Interesantemente, Jesús frecuentemente usaba lenguaje astronómico en sus profecías, hablando sobre señales en el sol, en la luna y en las estrellas que precederían grandes transformaciones espirituales. Los textos aztecas preservaron enseñanzas sobre Itoloca, oración contemplativa, que describían prácticas meditativas sorprendentemente similares a las tradiciones místicas cristianas posteriores. Los practicantes eran instruidos a vaciar la mente de pensamientos mundanos y abrir el corazón para recibir la luz divina. Estas prácticas llevaban a experiencias de unión mística con Teotl, que los textos describen en lenguaje que hace eco a los escritos de los místicos cristianos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. ¿Cómo explicar esta convergencia de técnicas espirituales entre tradiciones supuestamente aisladas? La profecía azteca del sexto sol incluía detalles específicos sobre la naturaleza de la transformación venidera. Los textos hablan de un tiempo cuando los velos entre los mundos se volverían finos y cuando los muertos hablarían con los vivos. Describen una era donde la comunicación espiritual directa se volvería común y donde los seres humanos desarrollarían capacidades psíquicas latentes. Compara esto con las profecías bíblicas sobre los últimos días, cuando vuestros hijos e hijas profetizarán y cuando habría una efusión global del Espíritu Santo.
Ambas tradiciones anticipaban una expansión de la conciencia humana que trascendería las limitaciones materiales normales. El concepto azteca de Machehuali, aquel que fue merecido por los dioses, describía la humanidad como resultado de un sacrificio divino voluntario. Según los mitos de creación, los dioses se sacrificaron para crear a los seres humanos, estableciendo una deuda cósmica que solo podría ser pagada a través de una vida dedicada al servicio espiritual y al amor universal. Este concepto de sacrificio divino creador hace eco profundamente a la teología cristiana de la encarnación y crucifixión, donde Dios se sacrifica por la humanidad para posibilitar la redención espiritual. Ambas tradiciones ven el sacrificio divino no como castigo, sino como expresión suprema del amor. Los códices aztecas contenían profecías sobre maestros espirituales que vendrían de tierras distantes para confirmar y expandir las enseñanzas nativas. Estos textos, escritos siglos antes de la llegada de los españoles, describían figuras que traerían palabras de luz y que ayudarían a la humanidad a prepararse para la transición al sexto sol. Algunos investigadores argumentan que estas profecías pueden haber sido influenciadas por contactos precolombinos con tradiciones cristianas, pero la evidencia arqueológica para tales contactos permanece controvertida y ampliamente rechazada por la academia mainstream. La tradición azteca de los Tlamatinime, sabios, preservó enseñanzas sobre la naturaleza ilusoria del mundo material que hacen eco a conceptos encontrados tanto en el misticismo cristiano como en tradiciones orientales. Los textos náhuatl hablan sobre cómo la realidad física es una sombra de una realidad espiritual más fundamental y cómo el despertar espiritual involucra ver a través de las ilusiones materiales para percibir la verdad subyacente. Jesús usaba lenguaje similar cuando hablaba sobre tesoros en la tierra versus tesoros en el cielo, y sobre la necesidad de no apegarse a las cosas materiales transitorias. El ritual azteca de Xochimiquistli, muerte florida, no se refería solo al sacrificio físico, sino a un proceso espiritual de autotrascendencia donde el ego individual moría para permitir que la conciencia divina floreciera. Los textos describen este proceso como una transformación donde la persona se convertía en un canal para la expresión de Teotl en el mundo. Compara esto con las enseñanzas de Jesús sobre negarse a sí mismo y tomar la cruz, y con los escritos de Pablo sobre ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ambas tradiciones reconocían que la realización espiritual requiere la trascendencia del ego separado. Las profecías aztecas sobre el fin del quinto sol incluían descripciones de señales en los cielos que precederían la gran transformación. Los textos hablan de estrellas que caen, el sol que se oscurece y la luna que se vuelve roja. Lenguaje que hace eco de forma impresionante a las profecías apocalípticas de Jesús registradas en los evangelios. Ambas tradiciones veían estos fenómenos cósmicos no como destrucción literal, sino como símbolos de transformaciones en la conciencia humana que se reflejarían en cambios en la percepción de la realidad física. El concepto azteca de Teoxihuitl, año divino, describía ciclos de 52 años que marcaban oportunidades especiales para renovación espiritual colectiva. Durante estos periodos, las comunidades realizaban rituales de purificación y renovación de votos espirituales. Interesantemente, Jesús hablaba sobre tiempos y estaciones que el Padre había establecido para propósitos espirituales específicos, y sobre la importancia de reconocer las señales de los tiempos para discernir las oportunidades espirituales. Ambas tradiciones reconocían que la evolución espiritual sigue patrones cíclicos ordenados divinamente.
Los textos aztecas preservaron enseñanzas sobre Tloquenahuaque, aquel que está cerca y lejos, una descripción de la naturaleza paradójica de la divinidad que es simultáneamente inmanente y trascendente. Esta formulación teológica sofisticada hace eco a conceptos encontrados en la teología cristiana sobre la naturaleza de Dios, como simultáneamente totalmente otro y más íntimo que nosotros mismos. Ambas tradiciones lucharon para articular en lenguaje humano la experiencia mística de una divinidad que trasciende todas las categorías conceptuales mientras permanece íntimamente presente en cada momento de la existencia. La tradición azteca de los Cuicatl, cantos sagrados, preservó himnos y oraciones que expresan una devoción mística profunda que resuena con los salmos bíblicos y con la tradición de himnos cristianos. Estos textos hablan sobre sed del alma por Dios, sobre encontrar refugio en la sombra del Altísimo y sobre alegrarse en la presencia divina. El lenguaje poético y las imágenes espirituales son tan similares a las encontradas en la literatura devocional cristiana que algunos estudiosos inicialmente sospecharon de influencia post-conquista, hasta que análisis lingüísticos confirmaron su autenticidad precolombina. El concepto azteca de Nepantla incluía enseñanzas sobre estados intermediarios de conciencia, donde el alma humana podría experimentar realidades espirituales normalmente ocultas. Los textos describen técnicas específicas para inducir estos estados, incluyendo ayuno, vigilia, canto repetitivo y contemplación de símbolos sagrados. Estas prácticas llevaban a experiencias de viaje espiritual, donde el practicante podría recibir revelaciones divinas y orientación para la comunidad. Compara esto con las tradiciones cristianas de visiones místicas, éxtasis espirituales y revelaciones proféticas que caracterizaron muchos santos y místicos a lo largo de la historia de la Iglesia. Las profecías aztecas sobre la convergencia de los caminos hablaban de un tiempo futuro cuando diferentes tradiciones espirituales reconocerían su unidad fundamental subyacente. Los textos describen una era cuando los hijos del sol naciente encontrarán a los hijos del sol poniente, y cuando todas las tribus de la tierra cantarán el mismo canto sagrado. Esta visión de unidad espiritual global hace eco a las profecías bíblicas sobre un tiempo cuando toda tribu, lengua y nación adorarán juntas, y cuando las divisiones artificiales entre los pueblos serán trascendidas en una conciencia espiritual unificada. La tradición azteca de los Temachtiani, profesores espirituales, establecía criterios para reconocer auténticos maestros espirituales que hacen eco a las enseñanzas de Jesús sobre cómo discernir verdaderos profetas. Los textos aztecas enfatizan que verdaderos maestros son conocidos por sus frutos espirituales: humildad, compasión, sabiduría y poder de sanación. Enseñan a través del ejemplo más que a través de palabras, y su enfoque está siempre en elevar a otros en lugar de glorificarse a sí mismos. Jesús usaba criterios virtualmente idénticos cuando enseñaba a sus discípulos a conocer el árbol por sus frutos. El concepto azteca de Tonalamatl, libro de los días, no era solo un calendario, sino un sistema sofisticado para comprender cómo diferentes energías cósmicas influencian el desarrollo espiritual individual. Cada persona nacía bajo influencias específicas que determinaban sus dones espirituales, desafíos y propósito de vida. Este sistema reconocía que cada alma tiene un camino único de evolución espiritual, pero que todos los caminos llevan a la misma meta de unión con lo divino. Jesús enseñaba conceptos similares cuando hablaba sobre diferentes dones
espirituales en el cuerpo de Cristo y sobre cómo cada persona tiene un llamado único dentro del plan divino mayor. Las profecías aztecas sobre el retorno de Quetzalcóatl incluían detalles sobre cómo este evento transformaría no solo a la humanidad, sino toda la creación. Los textos hablan de una renovación cósmica donde los cielos y la tierra serán hechos nuevos y donde no habrá más muerte ni sufrimiento. Este lenguaje hace eco de forma impresionante a las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Cristo y el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra, donde Dios enjugará toda lágrima y donde la muerte no existirá más. Ambas tradiciones anticipaban una transformación que trascendería las limitaciones de la existencia material actual. La supresión sistemática de estas conexiones espirituales profundas no fue un accidente histórico, fue una estrategia deliberada y cuidadosamente orquestada que comenzó en el momento en que los conquistadores españoles pisaron suelo americano. Hernán Cortés y sus sucesores no estaban solo interesados en oro y territorios. Comprendían instintivamente que la sofisticación espiritual de los pueblos nativos representaba una amenaza existencial al modelo de cristianismo institucionalizado que representaban. El descubrimiento de que los paganos poseían verdades espirituales que hacían eco y en muchos casos superaban las enseñanzas cristianas en profundidad y aplicación práctica, creó un dilema teológico que solo podría ser resuelto a través de la eliminación completa de estas evidencias. El obispo Diego de Landa, en su campaña fanática de purificación espiritual, ordenó la quema sistemática de miles de códices mayas y aztecas en eventos que él mismo describió como autos de fe. En una sola hoguera en Maní, Yucatán, en 1562, fueron destruidos más de 5.000 manuscritos que contenían milenios de sabiduría espiritual acumulada. Landa justificó estas acciones afirmando que los códices contenían solo supersticiones y mentiras del demonio, pero correspondencias privadas revelan su verdadera motivación: el terror de que estas tradiciones pudieran confundir a los fieles al revelar que verdades cristianas ya eran conocidas y practicadas por pueblos que nunca habían oído hablar de Jesús. La ironía cruel es que Landa estaba destruyendo evidencias de la universalidad del mensaje cristiano que supuestamente defendía. La Iglesia Católica, a través de la Inquisición española, estableció protocolos específicos para identificar y eliminar cualquier intento de sincretismo religioso que pudiera revelar estas conexiones peligrosas. Documentos inquisitoriales preservados en los archivos de Sevilla muestran que sacerdotes nativos que intentaban explicar conceptos cristianos usando paralelos con sus tradiciones ancestrales eran sistemáticamente perseguidos, torturados y ejecutados. Su crimen: demostrar que la revelación única del cristianismo no era tan única. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los pocos cronistas que intentó preservar objetivamente las enseñanzas nativas, tuvo sus manuscritos confiscados por la Inquisición y fue prohibido de continuar su trabajo por orden directa del rey Felipe II. La estrategia de supresión evolucionó más allá de la simple destrucción física para incluir la reinterpretación forzada de símbolos y conceptos nativos. Quetzalcóatl, por ejemplo, fue deliberadamente demonizado y transformado en la figura de una serpiente engañadora asociada al mal, oscureciendo completamente su papel original como símbolo de sabiduría divina y sacrificio redentor. Los templos circulares dedicados al culto de Quetzalcóatl fueron sistemáticamente destruidos y sustituidos por iglesias cristianas construidas exactamente sobre los mismos lugares sagrados, una táctica que no solo borraba la evidencia física, sino que también creaba una narrativa de triunfo del cristianismo sobre el paganismo,
cuando en realidad estaba ocurriendo la supresión de tradiciones que confirmaban las verdades cristianas. El Concilio de Lima, realizado entre 1567 y 1568, estableció directrices oficiales para la extirpación de idolatrías, que incluían instrucciones específicas para identificar y destruir cualquier texto, símbolo o práctica nativa que pudiera ser interpretada como teniendo paralelos con el cristianismo. El documento oficial, preservado en los archivos vaticanos, revela la paranoia institucional en relación a estas semejanzas. Un pasaje particularmente revelador instruye a los misioneros a tener especial cuidado con los nativos que afirman que sus ancestros ya conocían verdades similares a las nuestras, pues tales afirmaciones pueden sembrar dudas sobre la singularidad de la revelación cristiana. La ironía es palpable. La Iglesia estaba sistemáticamente destruyendo evidencias de la universalidad del mensaje que afirmaba defender. La supresión académica moderna representa una continuación más sutil, pero igualmente efectiva, de esta campaña histórica de ocultación. Universidades e instituciones de investigación, muchas de las cuales fueron fundadas por organizaciones religiosas, mantienen una separación artificial entre estudios de religión comparada y análisis históricos serios. Investigadores que se atreven a explorar estas conexiones enfrentan ostracismo profesional, corte de financiamientos y ridiculización académica. El doctor Miguel León Portilla, uno de los más respetados estudiosos de la cultura náhuatl, relató en entrevistas privadas cómo sus intentos de publicar análisis comparativos entre filosofía azteca y teología cristiana fueron sistemáticamente rechazados por editoriales académicas por falta de rigor metodológico, un eufemismo para contenido ideológicamente inconveniente. La fragmentación deliberada de los estudios académicos en departamentos aislados sirve perfectamente a los propósitos de mantener estas conexiones ocultas. Estudios mesoamericanos están confinados a departamentos de antropología, mientras teología cristiana permanece aislada en seminarios y facultades de religión. Esta separación artificial impide que estudiosos con expertise en ambas áreas colaboren efectivamente, garantizando que las conexiones permanezcan invisibles para la mayoría de los investigadores. Cuando intentos de colaboración interdisciplinaria son propuestos, frecuentemente son bloqueados por cuestiones de jurisdicción académica o incompatibilidad metodológica. Excusas burocráticas que enmascaran una resistencia institucional más profunda. Las implicaciones de estos descubrimientos trascienden cualquier curiosidad histórica o académica. Nos confrontan con una verdad revolucionaria sobre la propia naturaleza de la conciencia humana y nuestra conexión con lo divino. Si civilizaciones completamente separadas en tiempo y espacio llegaron independientemente a las mismas conclusiones fundamentales sobre amor, sacrificio, renovación espiritual y transformación de la humanidad, esto sugiere que existe una matriz espiritual universal grabada en la propia estructura de la conciencia humana. No estamos hablando de coincidencias culturales o necesidades psicológicas similares. Estamos ante evidencias de que la verdad espiritual es una realidad objetiva que se manifiesta naturalmente cuando la conciencia humana alcanza ciertos niveles de desarrollo y apertura a lo trascendente. Esta revelación destruye completamente el paradigma religioso basado en exclusividad y competición territorial que ha dominado la espiritualidad humana por milenios. Si los aztecas ya conocían y vivenciaban verdades que consideramos exclusivamente cristianas, y si Jesús enseñaba principios que hacían eco a sabidurías ya antiguas en otras partes del mundo, entonces
Toda la estructura de religiones verdaderas versus falsas se desmorona ante una realidad mucho más bella y unificadora. Estamos descubriendo que la espiritualidad auténtica no es propiedad de ninguna tradición específica, sino un patrimonio universal de la humanidad, que se manifiesta a través de diferentes lenguajes culturales, pero siempre apuntando hacia las mismas verdades fundamentales sobre nuestra naturaleza divina y nuestro destino espiritual. La convergencia entre profecías aztecas y enseñanzas cristianas nos revela que estamos viviendo en un momento histórico único, el momento de la síntesis espiritual global que ambas tradiciones anticiparon. Las profecías del sexto sol y las visiones bíblicas del reino de los cielos no eran descripciones de eventos distantes, sino mapas precisos de la transformación de conciencia que está ocurriendo ahora, en este exacto momento de la historia humana. La era de la separación artificial entre tradiciones espirituales está llegando a su fin y estamos entrando en un periodo donde la unidad fundamental de todas las búsquedas espirituales auténticas se volverá evidente para cualquier persona con ojos para ver y oídos para oír. Esta comprensión nos libera de la prisión del fundamentalismo religioso y nos invita a abrazar una espiritualidad madura que honra la diversidad de expresiones culturales mientras reconoce la unidad esencial de la verdad espiritual. No necesitamos más elegir entre ser cristianos u honrar la sabiduría indígena, entre seguir a Jesús o respetar a Quetzalcóatl. Podemos reconocer que ambos son expresiones de la misma conciencia divina universal que está llamando a la humanidad hacia su próximo nivel de evolución espiritual. Esta no es una forma de relativismo espiritual que diluye todas las tradiciones en una sopa insípida, sino el reconocimiento de que la verdad espiritual es tan universal como las leyes de la física, manifestándose a través de diferentes culturas, de la misma forma que la gravedad funciona tanto en México como en Palestina. El momento actual de la historia representa una oportunidad sin precedentes para que la humanidad trascienda las divisiones artificiales que han alimentado conflictos religiosos por siglos y abrace nuestra herencia espiritual común. Las tecnologías modernas de comunicación están haciendo posible, por primera vez en la historia, que personas de todas las tradiciones espirituales compartan sus descubrimientos y reconozcan los paralelos profundos que siempre existieron, pero que fueron ocultados por intereses políticos e institucionales. Estamos siendo testigos del nacimiento de una conciencia espiritual planetaria que honra la diversidad mientras celebra la unidad. Exactamente lo que tanto las profecías aztecas como las visiones cristianas anticiparon para estos tiempos finales de la era actual. Ahora que has tenido acceso a estas verdades que fueron deliberadamente ocultadas por siglos, la pregunta que permanece es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Esta no es solo información para ser consumida pasivamente. Es un llamado para que te conviertas en parte activa de la gran síntesis espiritual que está emergiendo en nuestro tiempo. Comparte este video con aquellos que están listos para cuestionar las narrativas oficiales y abrazar una visión más amplia de la espiritualidad humana. Deja tu comentario sobre cómo estas revelaciones impactaron tu comprensión de la naturaleza universal de la verdad espiritual. Y suscríbete al canal para continuar este viaje de descubrimiento que apenas está comenzando. Juntos estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la conciencia humana. Un capítulo donde la unidad espiritual de la humanidad finalmente será reconocida y celebrada.